Muy buenas noches. Tal como les anunciábamos la pasada semana, hoy hablaremos de Estados Unidos, analizaremos este vasto país y la verdad es que bueno, pues es una cuestión que, aunque nos pille un poco lejos, pues está muy presente en nuestras vidas, en nuestras economías, como primera potencia mundial. Lo vamos a hacer, vamos a comenzar con Pilar Llorca. Ella es abogada del despacho de Pedro Beltrán. Buenas noches, Ana, Pilar. ¿Qué tal? Bien, buenas muy noches. Bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo y con un tema tan interesante hoy como Estados Unidos. Hay tanto que contar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a comenzar por la cuestión política y vamos a comenzar explicándole a los telespectadores cómo se compone el Congreso estadounidense. Pues el Congreso básicamente tiene una función puramente legislativa, pero se encuentra compuesto por dos cámaras. Tenemos por un lado la Cámara de Representantes y por otro lado el Senado. A diferencia de lo que ocurre en nuestro ordenamiento, que existe el Congreso y el Senado, ¿no? La Cámara de Representantes se encuentra constituida por 435 miembros que son elegidos directamente por la población. Estados Unidos se encuentra dividida en distritos y en función de los distritos que tienen un mayor número de población o menos, eligen más representantes o menos, ¿no? Eso también es similar a nuestro ordenamiento. Además existen 5 miembros adicionales que son los del Estado de Colombia, de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, de Guam, Samoa Americana y Puerto Rico, que estos 5 candidatos pueden participar en los debates, sin embargo no tienen una capacidad de voto como el resto de representantes, ¿no? Los cargos son por 2 años y una vez transcurren esos 2 años se permite que puedan reelegirse los miembros candidatos u otros totalmente diferentes, ¿no? Y lo que resulta significativo de la Cámara de Representantes es que, al igual que también en el Senado en Estados Unidos, es que los ciudadanos pueden dirigirse directamente a los representantes y consultarle cualquier duda que tengan sobre alguna propuesta legislativa o pueden incluso hacerle sugerencias, cosa que no ocurre, por ejemplo, en nuestro ordenamiento. También en aquellos casos en los que tienen un procedimiento sometido a término se les puede solicitar una asistencia técnica y demás, ¿no? Y por otro lado, respecto a la figura del Senado, se encuentra compuesta por 100 miembros que también son elegidos por los distritos, pero cada distrito elige solamente 2. Se establecen por una duración de 6 años y una vez transcurren esos 6 años pasaría lo mismo que en la Cámara de Representantes. Puede elegirse o bien los mismos o bien otros totalmente diferentes. Las funciones son también legislativas, pero una diferencia desde el punto de vista legislativo entre la Cámara de Representantes y el Senado es que el Senado puede llevar a cabo cualquier legislación, pero aquella materia que reúna un carácter de impuestos, de tributos, únicamente podría ser debatida en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado la materia tributaria no podría debatirse, ¿no? Y luego, en cambio, el Senado tiene una serie de materias específicas, como es, por ejemplo, la capacidad de autorizar si se celebran tratados de Estados Unidos con otros estados o con otras organizaciones, o también el nombramiento de miembros de la Corte Suprema o de funcionarios, por ejemplo, del Departamento de Salud o de Educación, o tiene la capacidad de enjuiciar a aquellos funcionarios que lleven a cabo un delito contra Estados Unidos. Fundamentalmente la diferencia es que en Estados Unidos el Senado sí tiene una función representativa prácticamente al mismo nivel que la Cámara de Representantes, a diferencia de otros ordenamientos bicamerales, como es el caso de España, que tienen una función más bien de revisión, pero no tienen una potestad para decidir tan grande como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Ajá. Muy bien, y en cuanto al presidente, es una figura que, como decía ya al principio de los telespectadores, está muy presente siempre en nuestra vida, sí. en nuestra prensa, la cultura, ¿no? El presidente sí. de Estados Unidos, la economía estadounidense, las costumbres, incluso todo esto, ¿no? Sí. Y parece que es una persona que estando tan lejos la tenemos muy cercana siempre. Vamos a conocer un poquito mejor cuáles son los poderes del presidente del gobierno. Pues también los poderes están expresamente establecidos en la Constitución, pero por ejemplo en el ámbito legislativo destaca la capacidad que tiene de veto, y es que todas las propuestas de ley que son aprobadas en el Congreso se transmiten al presidente y este tiene una capacidad de veto, lo que se conoce como cláusula de presentación, ¿no? Es decir, una vez se le presenta una propuesta, tiene 3 posibilidades. Por un lado, firmarla y que esa propuesta legislativa se convierta en ley. Por otro lado, vetarla con objeciones y que volviera al Congreso, en cuyo caso únicamente la podrían salvar con una mayoría de 2/3. O por otro lado, puede directamente no hacer nada, ¿no?
que consistiría en dejar la propuesta 10 días paradas, excluyendo los domingos, ¿no? Y aquí habría dos opciones. Por un lado, o bien, si estamos en el periodo de sesiones del Congreso, la propuesta quedaría aprobada, pero si estamos en periodo ya fuera de sesiones, lo que ocurriría es que esa propuesta no se aprobaría, por tanto, se quedaría vetada también. Es un veto que se conoce como veto de bolsillo, que a pesar de que directamente no está vetando, pero indirectamente sí que está vetando la propuesta también, ¿no? Por inactividad. Luego, por otro lado, en cuanto a materia ejecutiva, tenemos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y demás, el Congreso es quien determina si Estados Unidos entra en guerra o no, pero el presidente tiene también muchas funciones, es él es el comandante de las fuerzas y además es él quien va a dirigir la estrategia militar que se va a seguir. Por otro lado, cuando se trata de movimientos militares de duración inferior a 60 días, también requiere la aprobación del presidente, en cambio cuando son superiores ya iría a manos del Congreso, y tiene una gran relevancia también en política exterior, ya que ha de salvaguardar los intereses en cuanto a seguridad, no solo de los estadounidenses, sino de los extranjeros en Estados Unidos, ¿no? Luego, por otro lado, en materia administrativa también es muy relevante porque cada presidente puede proponer 6.000 candidatos nuevos como funcionarios, aunque requiere la aprobación por parte del Senado, y controla toda la materia, o sea, el desarrollo de la potestad ejecutiva en combinación con el Congreso también. Y una cosa relevante es que tiene capacidad de vetar a cualquier funcionario que considere que no está llevando a cabo su actividad de forma correcta, podría vetarlo. No obstante, también cuenta con una salvedad respecto al Congreso, que podría establecer excepciones respecto a organismos independientes. Y por otro lado, también en materia judicial tiene capacidad para nombrar, como decía antes, a miembros de la Corte Suprema, a jueces federales, a jueces de distrito también. Lo que pasa es que habitualmente no ha venido desempeñando esta función porque, a pesar de que el presidente puede proponer el candidato, requiere también el consentimiento a posteriori por parte del Senado, y muchas veces ahí podría haber una cierta contrariedad. Se ha criticado mucho porque podría desvirtuar el Poder Judicial si realmente se sigue una determinada ideología. De ahí que habitualmente no se suele, a pesar de que puede llevarlo a cabo, no se suele utilizar esta competencia, claro. Y finalmente también, en cuanto a materia legislativa, a pesar de que no puede proponer una propuesta directamente y aprobarla, sí, mediante lo que se conoce como el informe anual, sí que está visto que ejerce una influencia en las futuras normas que se aprueban a posteriori. Y también, por otro lado, a pesar de que los miembros del Ejecutivo no pueden formar parte del Congreso en Estados Unidos, normalmente lo que se hace es que el presidente o uno de los miembros que él mismo ha nombrado elaboran una propuesta legislativa, y luego uno de los representantes de su mismo partido en el Senado o en la Cámara de Representantes defienden esa propuesta y finalmente puede llegarse a aprobar. Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias por esa magnífica introducción que nos has hecho. Gracias. Gracias, Anabel. Continuamos, afrontamos ya la parte final de este programa y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, además quien dirige este despacho, Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches, gracias por venir a nuestro despacho una vez más, muchas gracias. Bueno, tema interesantísimo hoy, Estados Unidos, y como siempre, pues la decoración acorde al tema que abordamos hoy. Cuéntanos un poquito qué nos has preparado por aquí. Por supuesto, la bandera de Estados Unidos, sobradamente conocida por los telespectadores, bandera que, en contraste con la bandera de la Unión Europea que tenemos detrás, lleva las estrellas de todos y cada uno de los estados que se han ido añadiendo a Estados Unidos. Conforme se ha ido añadiendo un estado, inicialmente eran 13 solamente. Conforme se ha añadido un estado, hay una estrella más. En la Unión Europea no, en la Unión Europea tiene solamente 12 estrellas, porque 12 es el símbolo de la perfección y no se añaden más estrellas. Hay algunas banderas circulando por ahí de 16 y 18, pero no son banderas correctas. La bandera correcta es la que tenemos aquí detrás. Por supuesto, tenemos las dos figuras máximas de la política estadounidense: Barack Obama, un audiolibro, un libro en el que él habla de sus memorias, y también las memorias de Hillary Clinton, que quizás sea la próxima presidente de Estados Unidos, es la que más opciones tiene. Tenemos una película excelente sobre Kennedy, otra película magnífica sobre Nixon,
Y el despliegue musical es más limitado, pero yo me niego a calificar, como hacen muchos, a Estados Unidos de desierto cultural. Hay mucha gente que dice que Estados Unidos es un desierto cultural, que la cultura está en Europa. Eso no es en absoluto cierto para los que hemos estado allí, para los que conocemos bien sobre todo la realidad de las orquestas de música clásica y de los museos de pintura, que en ambos aspectos es impresionante. La Chicago Symphony Orchestra, que tenemos ahí detrás, está considerada la segunda mejor orquesta del mundo, detrás de la Filarmónica de Berlín. Y Leonard Bernstein, que lo tenemos aquí y en otro disco aquí también, es el director más famoso del siglo XX, durante muchos años director de la celebérrima Orquesta Filarmónica de Nueva York. Entre las 10 mejores orquestas del mundo, 5 son de Estados Unidos. Por lo tanto, de desierto cultural, nada de nada. Lo que sí es verdad es que en el terreno de la música clásica, que sabes que tanto me gusta, no hay ningún gran compositor de Estados Unidos. Y eso es una paradoja. Se podría entender que no lo hubiera en el siglo XVIII, siglo XIX incluso, pero el siglo XX tampoco. Hemos traído aquí a John Adams con una ópera que se llama Nixon in China, pero no hay ningún gran compositor de Estados Unidos. Sí que hay en otros muchos países en la segunda mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX sería lógico que Estados Unidos tuviera un gran compositor, pues eso ciertamente no se ha conseguido. Pero en todo lo demás, Estados Unidos es un país en el que la cultura importa muchísimo y hay un grupo amplio de gente que se interesa por la cultura y otro que no, pero eso pasa exactamente igual en Europa. Muy bien, pues hecha esta introducción, Pedro, comentábamos que tema interesante hoy Estados Unidos. Pilar nos ha introducido muy bien cuál es la estructura política, pero a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esa estructura política, sobre cómo funciona el país. Desde el punto de vista político, a mí la estructura me encanta. Podría haber muchas críticas en el tema económico, que no es tampoco quizás la cuestión hoy, pero desde el punto de vista político es un país excelentemente bien organizado y con un verdadero contrapeso entre los distintos poderes. La famosa división de poderes de Montesquieu en Estados Unidos sí que se produce de verdad. Vamos a comparar Estados Unidos con España en este tema, creo que es la manera de entenderlo mejor. Tenemos un presidente de Estados Unidos, no presidente del gobierno, en realidad, presidente de todo Estados Unidos. Es distinto que Rajoy en España, porque Rajoy es presidente del gobierno, en realidad es una especie de primer ministro y es elegido por el Parlamento, no por el pueblo. Es decir, a Rajoy no lo eligen los españoles cuando votan, eligen al Partido Popular que presenta a Rajoy de candidato, pero no es lo mismo porque allí se presentan las personas. Por un lado, las personas, es la famosa elección, es de los acontecimientos políticos el acontecimiento más importante político del mundo, es quién va a ser el presidente de Estados Unidos. En cuanto empiezan las primarias, ya 2 años antes ya se está hablando, porque además es muy democrático todo el sistema. Presidente por un lado. Por otro lado tenemos el Congreso, integrado por las 2 cámaras. Bien, eso se parece a España, lo que sería el Congreso de los Diputados. Pero cada uno es independiente del otro. Quiero decir, el presidente va por un lado y lo eligen por un lado y el Congreso lo eligen por otro lado, con lo cual realmente son independientes. En España no, porque en España el Congreso es del Partido Popular, Rajoy es el líder. Las listas más votadas. Las listas además no son abiertas. Y tú votas a un partido y ese partido, el que gana, es el que forma el gobierno, con lo cual acaba siendo lo mismo. El tercer poder, ¿cuál es el tercer poder? Algunos telespectadores se preguntarán, el tercer poder es la justicia. Y eso sí que funciona súper bien en Estados Unidos. Vamos, en España, según las estadísticas, somos la potencia judicial número 56 del mundo. Estados Unidos es la segunda potencia judicial del mundo. Potencia judicial quiere decir, se mide cómo van de rápidos los procesos, en fin, con esta reforma ahora que se ha inventado el gobierno de que en 6 meses tiene que estar todo acabado, en fin, ya veremos esto cómo va, es la última reforma de la semana pasada, puede que mejoremos un poco en el escalafón, pero la justicia además en Estados Unidos es independiente de verdad. Recordemos juicios famosos, el de Nixon, por ejemplo. Nixon fue cesado como presidente de Estados Unidos por un procedimiento de impeachment, también hubo un procedimiento contra Clinton, el marido de Hillary, por la famosa becaria Mónica Lewinsky con el sexo oral, etcétera, procedimiento que acabó que no fue cesado, pero realmente en Estados Unidos funciona muy bien el tema de la justicia, es modélico, han cesado gobernadores, altos cargos de todo tipo, políticos de primer relieve.
Y además la justicia es de verdad independiente, otra cosa que aquí no, aquí la justicia no es independiente realmente. Los jueces básicos, los que de verdad trabajan, los jueces de primera instancia, los de instrucción, esos sí que son independientes y trabajan muy bien, están saturados y dan un servicio excelente. Pero si ya subimos en el escalafón, cuanto más alto estamos, menos independientes son. Y desde luego, si llegamos al último nivel en España, el Tribunal Constitucional no es independiente en absoluto. Para empezar, ni siquiera está formado por jueces, porque son políticos en excedencia, catedráticos de universidad, que son nombrados para ese tribunal por un periodo limitado de tiempo. No, no funciona. En ese sentido, hay que reconocer que la estructura de Estados Unidos es modélica en cuanto a la división. Y otra cosa en la que es modélica es en la historia, porque siempre ha sido así. Desde el primer gobierno democrático de Estados Unidos, que era una colonia de Inglaterra, recordemos, Estados Unidos era parte de Inglaterra. Cuando se independiza y consigue la independencia, a partir de ese momento establecen un sistema en virtud del cual cada presidente solo puede gobernar durante 2 mandatos. El primero es el famoso Washington, que da nombre a la capital de Estados Unidos, y a partir de ahí solo gobiernan 8 años. Un caso excepcional es el de Roosevelt en la Guerra Mundial, porque por las circunstancias excepcionalísimas que había, se le mantuvo y llegó a reunir 4 mandatos, aunque murió nada más empezar. Sí, pero murió nada más empezar el cuarto. Murió nada más empezar el cuarto en el 45, antes justo de que se acabara la Guerra Mundial, y fue nombrado Truman, que era su vicepresidente, en contra de las previsiones que apuntaban a Wallace, que hubiera cambiado mucho el mundo, hubiera sido muy distinto, porque Truman era muchísimo más conservador. Truman es el presidente que lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Pues Roosevelt tiene 4 mandatos. Y a partir de ese momento en el que a Roosevelt se le ha elegido 4 veces, ya se implanta en la Constitución el límite de mandatos de 2, que en cualquier caso era una costumbre. Y eso está muy bien, porque también limita. Es decir, en la práctica en España, Aznar esto lo hizo bien, porque él dijo no, 8 años máximo. Y esto se ha mantenido hasta hoy. Veremos Rajoy si tiene 8 años, porque tampoco sabemos si va a tener un segundo mandato, quizás sí, quizás no. Entonces no sabemos cuánto va a seguir. Pero lo cierto es que en Estados Unidos eso es una norma constitucional. Y establecen En este caso en España es algo voluntario por parte Exacto, sí. del gobernante, ¿no? Pero en Estados Unidos está de esa forma establecido en la Constitución. Y además, aparte, no comparemos, con todo los respetos, la historia de España, que es demasiado divertida. La semana pasada hablábamos de la diversión o no diversión en los sistemas políticos. Claro, si contamos España los últimos 200 años, pues también tenemos una considerable diversión. Es verdad que Estados Unidos también tuvo su guerra civil, pero en cuanto a estabilidad, vamos, es incomparable la diferencia. Si cogemos el siglo XX en Estados Unidos se puede decir que es de una total estabilidad política. Luego es estupendo que tengan 2 partidos que se van rotando y que las diferencias tampoco sean tan grandes. Ahí no hay problemas ahí del surgimiento de Podemos o ahora gobiernos complicados, Partido Comunista, etcétera. Es muchísimo más estable todo. Las diferencias entre los 2 partidos son de matiz. Los republicanos son un poco más conservadores que los demócratas. Antes no era así, al principio era al revés. Pero hoy, hace ya años, los republicanos son más conservadores. Pero fuera de eso, realmente no hay diferencias significativas entre un partido y otro. Una cosa, Pedro, a nivel, pasándonos un poco a la parte jurídica, hay una cosa que llama mucho la atención, porque bueno, pues desde un sistema como el nuestro, donde tenemos un ordenamiento jurídico común para todo el territorio español, llama mucho la atención. En Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación y puede cambiar mucho la situación de una persona juzgada dependiendo de si está en un estado o está en otro. Y a mí me gustaría que aclararas un poquito esto para los telespectadores. Sí, es una pregunta muy interesante, porque efectivamente hay estados incluso que tienen pena de muerte y estados que no tienen pena de muerte. Claro. Pero eso es porque Estados Unidos es un estado federal. Hablábamos en parte de esto la semana pasada. Esto quiere decir que, y a veces se olvida, que Estados Unidos es, la palabra lo indica, Estados Unidos. Son distintos estados que se han unido, sí, como era la Unión Soviética, que luego se separó, se disolvió y están como están hoy. En Estados Unidos al principio eran 13 estados y luego se han ido uniendo cada vez más y han formado un sistema federal en el cual cada estado tiene un grupo muy amplio de competencias. El estado central, en Washington, retiene unas competencias básicas, pero es un estado verdaderamente descentralizado. Y como tú dices, los estados pueden legislar, la legislación es diferente de unos sitios a otros, y eso que el idioma es el mismo y las diferencias tampoco son tan grandes de unos sitios a otros. Pero eso es algo que va muy positivo, porque realmente sirve para acercar el estado al ciudadano dentro de un estado de más de 300 millones de habitantes,
y hace que el sistema en definitiva funcione mejor, de una forma más democrática, con más controles, y a mí ese sistema federal de Estados Unidos me gusta mucho y me gustaría mucho para España también. Hablando del futuro, bueno, pues como comentabas, Barack Obama ha sido el primer presidente negro y Hillary Clinton podría ser la primera presidenta mujer. ¿Qué se ve en el futuro político de Estados Unidos? El futuro político de Estados Unidos es que en estos momentos el Partido Republicano ha ganado las elecciones al Congreso y tenemos un presidente demócrata y una Cámara o un Congreso republicano. Las próximas elecciones son en 2016. A nivel de presidencia de Estados Unidos. Barack Obama no puede presentarse, imposible, por el límite constitucional, ya cumple, ha sido un presidente. Haremos un programa específico sobre Barack Obama a principios de año. Y el candidato que más suena a nivel de los demócratas es desde luego Hillary Clinton. Esa es la perspectiva quizás más razonable y quien tiene en estos momentos más posibilidades, pero estas cosas varían muy rápido. Me refiero, de un día para otro puede cambiar el resultado, surge un candidato con una gran capacidad de carisma. Lo que es maravilloso de Estados Unidos, se nos ha caído un poco el despliegue, que ha habido una tormenta, bueno, ha habido una tormenta hoy, porque yo no me he movido, pero bueno. En Estados Unidos, además es la historia de Oliver Stone de Estados Unidos, que es muy crítica. Abajo, los conservadores no les gusta Oliver Stone. Es modélico que Barack Obama, por ejemplo, llegara a presidente. Barack Obama es una persona que su padre era negro, su madre blanca, o sea que lo de negro es mitad-mitad, quiero decir, está mezclado, sería mestizo. Su madre blanca, muy joven, o sea, lo tuvo con 20 años de edad, se educó en Indonesia, es decir, un sitio también bastante raro para educarse, y de un nivel económico modesto. Su madre luego tuvo una relación larga con una persona de Indonesia, con lo cual él tiene medios hermanas de allí, tiene por otra parte una familia en África, en Kenia. Claro, todas estas cosas hacen que sea muy curioso cómo esta persona ha podido llegar a presidente de Estados Unidos desde el nivel más modesto. Eso es realmente un mérito en cuanto a la capacidad de trabajo, a la igualdad de oportunidades, que muchos dicen que no es así, pero Obama es un ejemplo de que realmente sí que existe. Bueno, dicen que es el país de las oportunidades. Sí, también es un país de una enorme desigualdad económica. Hemos hablado más del tema político y he elogiado la cuestión política, pero en el tema económico ya no está tan claro, porque las diferencias sociales son inmensas. Se trabaja mucho, se trabaja más que aquí, en cuanto a número de horas, en cuanto a que hay menos vacaciones, no se trabaja tanto como en China, ni se trabaja tanto como se trabajaba hace 20 o 30 años, pero se sigue trabajando mucho. Pero hay unas bolsas de miseria muy grandes y luego hay un problema racial enorme. Que eso de plena actualidad todavía. Sí, estos días con la policía y los parece negros, superado, pero nunca se supera del todo. La policía y los ataques a los negros es algo constante. Y es que hace poco tiempo había división de autobuses, había división en todo tipo de actividades y era inimaginable que un negro pudiera llegar a presidente de Estados Unidos y hasta hace no muchos años no podían ni siquiera votar. Porque además los negros no son de allí, los negros, hay gente que no se sitúa bien, pero los negros vienen de África. He dicho negro en absoluto en sentido despectivo, de ninguna forma. Los negros vienen de África, ellos estaban en África y son esclavos que importan a Estados Unidos. Lo que pasa es que bueno, se han ido reproduciendo y son gente que son tan ciudadanos americanos como los demás en estos momentos. Bien, pues veremos si algún día se consigue superar esto. Pedro, muchísimas gracias por este programa tan interesante. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué nos tienes preparado para la próxima semana? Pues la próxima semana te vamos a hacer trabajar el día de Navidad. ¿Sí? Así lo tienes en el calendario, o sea que no te va a tocar cumplirlo. El 25 tendremos un programa especial sobre la Navidad, en el que hablaremos de la historia de la Navidad, de Papá Noel, de los orígenes de la Navidad. Y el Año Nuevo también te vamos a hacer trabajar, porque es jueves, resulta que es jueves también, y vamos a hablar del Año Nuevo en el mundo, de los distintos calendarios, que en Israel es el año 5700, en los países árabes el 1300. Hablaremos un poco de lo que significa el Año Nuevo en el mundo. Bueno, si es por una buena causa, que es para informar a los telespectadores de temas navideños. Además, te lo pasas y temas muy bien históricos cuando vienes de aquí, Año Nuevo. O sea que... Por supuesto, eso doy fe. Lo dicho, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti por venir, gracias a Información TV. Y con ustedes pues nos vemos la próxima semana para hablar de la Navidad, así que vayan ultimando los detalles porque ya la tenemos muy cerca y ese mismo día remataremos esa fecha
con un programa muy navideño. Hasta pronto.